¿Qué tal? Buen día. El motivo del presente es poderles compartir el procedimiento para elaborar un pronóstico con la modalidad estacional o cíclica. Como les he comentado ya en otras ocasiones, la naturaleza o esencia de la misma y su utilidad, por lo tanto, radica en que la mayoría de las ventas no se comportan de manera lineal, es decir, tienen una variación muy clara. Y esta variabilidad o esta oscilación depende obviamente de los meses o las festividades o los periodos de más consumo o de carencia del mismo. Entonces, a partir de una identificación de este ciclo, digamos a partir de lo que vendría siendo el límite por un año, es que vamos a estar manejando este modelo de variación. Eso sí, tendremos que en primera instancia partir de subdividir este año en periodos. Para este ejemplo en lo particular podemos ver que se está manejando desde un punto de vista bimestral. Bimestral significa obviamente que es cada dos meses y que por lo tanto, como son 2 meses durante el año, entonces estaremos hablando de 6 periodos. Periodo de enero-febrero, ¿no? Por ejemplo, marzo-abril y así sucesivamente. Aquí vamos también a suponer que tenemos el registro de datos históricos de ventas de 2 años, 2021 y 2022, como pueden observar en esta parte. Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es hacer una suma, ¿no? Vamos a sumar todas las ventas del 2021. Bueno, en este caso puedo aplicar la función de suma. Ustedes lo hacen en la libreta de manera manual, y si no, la manera más sencilla es sumar cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces primero vamos a sumar y vamos a hacer lo mismo con todas las ventas de todos los periodos del año 2022. De tal manera que tendríamos lo siguiente, ¿no? O sea, tendríamos 19,000 y 20,900. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo que vendrían siendo las sumas. Lo siguiente, vamos a obtener el promedio. Entonces, afortunadamente, si ya tenemos la suma aquí, ustedes saben que el promedio es dividir esa suma entre el total de datos que tomamos, ¿no? El número de datos, en este caso entre 6. Entonces, ya sea que pueda utilizar la fórmula en Excel de promedio, o que yo, por ejemplo, divida los 19,000 entre 6. Y eso me va a dar esta cantidad. Entonces vamos a sacar el promedio del 2021, aquí lo tenemos, y el promedio del 2022, aquí lo tenemos. Ok, tercer paso. Vamos nosotros a sacar un promedio de los dos promedios previos. Si hubiera obviamente una tercera, digamos una tercera columna donde tuviéramos datos de otro año adicional, entonces haríamos lo mismo, ¿no? También sacaríamos la suma de ese total de ese año, también sacaríamos el promedio, y en esta parte donde dice promedio de promedios, entonces sería el promedio de esos 3 datos. En este caso particular nada más va a ser el promedio de estos dos, que lo podemos hacer sumando los dos valores y dividirlo entre 2, o con la función promedio. O sea, lo que podemos hacer es que vamos a sumar más y esa cantidad la vamos a dividir entre 2. Y vemos que cumple, ¿no? Que son los 3,325. Entonces, ¿no? A partir de ello, que ya tenemos esto, el siguiente paso 4, voy a sacar el promedio por periodo. Es decir, ya lo hicimos de manera vertical, ahora lo voy a hacer de manera horizontal. Repito, si aquí tuviera otra columna y tuviera los datos de un año 3, entonces sería el promedio de los 3 datos, de los 4 datos, de los 5 datos, dependiendo. En este caso el promedio va a ser horizontal. Y entonces el promedio horizontal, en este caso lo puedo hacer de esta manera. Voy a sumar más y entre 2, ¿no? O la otra es mediante Excel, promedio de estos dos datos. Entonces, bueno,
Ya que tengo como tal el promedio tanto de manera horizontal como es esto, ¿no? Por eso lo marcamos de manera horizontal, como de manera vertical, que sería esto. Entonces, y el promedio de promedios, entonces ya procederíamos nosotros a sacar el factor de estacionalidad. Entonces, ¿cuál sería ese, digamos, ese paso 5? El paso 5 para nosotros va a ser lo siguiente. Vamos a dividir el promedio que tenemos por periodo entre el promedio de promedios. Y aquí en este caso tenemos 0.71, ¿sí? Yo, como al final este dato no se va a mover, lo fijo. Bueno, si en Excel lo fijo. Y lo que quiere decir es que ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir estos 1600 entre 3325, me da 0.48. Luego 3900 entre 3325. Luego 2400 entre 3325 para obtener este dato. 1950 entre 3325 para obtener este dato. 7750 entre 3325 para obtener este dato. Entonces, de esa manera yo ya estaría obteniendo el factor de estacionalidad. Bien, ¿qué sigue? Aquí sí vamos a hacer un paréntesis, porque a lo mejor lo que ustedes se preguntarán es de dónde salen estas ventas previstas. Las ventas previstas, por ejemplo, vamos a considerar ventas previstas o lo que queremos lograr. Vamos a considerar el hecho de la última o el último registro de ventas. ¿Cuál es el último registro de ventas? Por ejemplo, en este caso, la suma nos dice que en 2022 el total de ventas fue de 20.900. ¿Ok? 20.900. Entonces, aquí cuando hablamos de ventas estaremos hablando ya sea de unidades vendidas, que es como este caso, pero también se puede manejar desde el punto de vista de dinero, como dependiendo la perspectiva que a ustedes les convenga o el contexto que les pidan. Este procedimiento funciona perfectamente. En este caso estamos hablando de unidades. Entonces aquí estamos diciendo que en el año 2022, ¿no? El total de ventas fueron 20.900. Entonces yo puedo pensar a lo mejor en incrementar, en buscar que en este año pudiéramos incrementar un 10%. O sea, nada más pensando en que estamos buscando crecer, ¿no? Si esto sucede así, entonces yo lo que tendría que hacer es aumentar un 10% a estos 20.900. ¿Cómo lo hago? Como ya les he mencionado a ustedes, bueno, lo voy a poner de manera manual, 20.900, y para incrementar el 10% tendría que multiplicarlo por 1.10, que es 1 más ese 10% que quiero, ¿no? Aumentar. Y esto me daría 22.920. ¿Ok? Eso sería, digamos, la cantidad de unidades que yo quiero vender para el 2023. Y si esta entonces se convierte en mi meta, entonces debo de pensar cómo voy a venderlas en 2023 respetando la estacionalidad. Para eso está entonces nuestro factor. Lo que vamos a hacer ya como paso definitivo para obtener el pronóstico del año 2023 es que vamos a multiplicar estas ventas, ¿no?, previstas por cada uno de los factores de estacionalidad, ¿sí? Por cada uno. Entonces puedo hacer esto por 0.48, por ejemplo, en este caso, y así me voy, ¿no? De tal manera, bueno, aquí lo voy a fijar con este signo de monedas para hacer referencia a que cada uno de estos elementos de estacionalidad los voy a multiplicar por este número, ¿no? De tal manera que me da esto.
Ahora bien, si nosotros sumamos todo, ¿no? Como tal, entonces si nosotros sumamos todo, bueno, vemos que la cantidad no va a ser muy superior a los 22.990. Esto quiere decir que nos hace falta entonces considerar un paso adicional. ¿Cuál va a ser ese paso? Bueno, vamos a buscar que estos 22.990 lo vamos a dividir, ¿no? Dividir entre el número de periodos, que en nuestro caso serían 6, ¿no? Porque es bimestral, o sea, son estos 6. Entonces esta cantidad, la que estamos buscando, va a ser igual a estos 22.990 que esperamos vender en todo el año entre los 6 bimestres, de tal manera que nos quedaría 3.831.66. Podemos obviamente dejarlo en 2 decimales. Bueno, como estamos hablando de piezas, a lo mejor nos conviene cerrarlo, ¿no? 3.832. Y esta cantidad, ahora sí, ¿no? Es la que vamos a estar multiplicando. Hacemos esta corrección de esta cantidad, que serían los 3.832 por el factor de estacionalidad, que es 0.71. Ok. Luego vamos a multiplicar de igual manera los 3.832 por 0.48, lo cual nos va a dar 1.844. Luego 1.17 por 3.832, luego 0.72 por 3.832, luego 0.59 por 3.832, luego 2.33 por 3.832. Y ahora sí, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, determinamos cuál es la suma de estos elementos para corroborar, vemos que empata perfectamente, ¿no? Empata con esto, ¿no? Que es el incremento del 10% que estamos buscando en todo el año. Entonces aquí estaríamos ya cumpliendo con esta parte. La manera en que se estaría utilizando o lo que estaríamos nosotros proyectando ya con una tendencia de ventas sería por cada uno de estos periodos esta cantidad. De igual manera, ¿no? Ya para cerrar, podemos graficarlo. Entonces vamos a insertar una gráfica. Por ejemplo, vamos a insertar una gráfica de este tipo para que ustedes observen ese comportamiento. Vamos a, bueno, aquí a seleccionar los datos vamos a eliminar estas y hacerlas una por una. Por ejemplo, el nombre de la serie en este caso es 2021 y los valores de este 2021 son estas ventas. Y vemos cómo se acomoda este comportamiento de ventas. Vamos a agregar 2022 y agregamos las ventas de 2022. Vemos ese comportamiento también es muy similar. Vamos a agregar las que acabamos de obtener, ¿no? Y vamos a colocar este pronóstico que hicimos. Observamos que bueno, para este caso en particular, voy a ponerlo más abajo para que observen. Ok. Vemos que en estas tres líneas de ventas, vemos que el comportamiento como tal tiene un comportamiento que es una redundante estacional, ¿no? O cíclico cada año, y vemos el bimestre donde tenemos mayor auge, ¿no? Como tal podemos observar aquí de mejor manera, y entonces con esto corroboramos que efectivamente lo que nosotros hicimos ahorita en digamos en este cálculo o determinación de un pronóstico para el 2023, pues se comporta adecuadamente con lo que necesitamos. Y eso sería todo, chavos, referente a la clase que teníamos pendiente el día de hoy de venta
estacional